en la carátula de la presentación, eh, hablándoles como tal, como vamos a hablar de muerte encefálica. Estos son una serie de grabados que fueron hechos por un artista medieval que se llama Hans Holbein el Joven, en el cual él habla en su serie de grabados de cómo la muerte pues nos atañe a todos y lo que trata de representar es cómo toca esta a la puerta pues de cada una de las familias y de cada uno de los seres humanos en esta serie de grabados. ¿Listo? Dentro del contenido de la charla, entonces les voy a hablar de algunas definiciones, algo de historia, a quién deberíamos tamizar para los pacientes que van a presentar o con un diagnóstico presuntivo de una muerte encefálica, el examen clínico y cómo se debe realizar, el test de apnea, que es prácticamente nuestra prueba confirmatoria de este diagnóstico, los estudios complementarios que puedo yo emplear y la legislación que existe en Colombia para determinar la muerte encefálica tanto en adultos como en niños. ¿Listo? Entonces, empezando porque que la muerte es un debate amplio y multidisciplinar que atañe a todas las artes y las ciencias, de igual manera como nos atañe a todos los seres vivos. ¿Listo? Entonces existen muchas definiciones de la muerte. La definición biológica, que es básicamente lo que dice que es el cese irreversible de todas las funciones vitales de un organismo, y respecto a esto existen dos prácticamente corrientes o dos definiciones como tales de la muerte, que dentro de las cuales está la muerte encefálica, que está la muerte clínica, que es prácticamente la misma definición de la muerte cardiopulmonar, que tiene otros criterios, que es la detención como tal del latido cardíaco y de la respiración. Dentro de la muerte encefálica, pues hablamos de la pérdida total e irreversible de la función cerebral, incluso si el corazón sigue latiendo con soporte artificial. ¿Listo? Este como tal es bien importante tener esta definición porque cuando hablamos de un diagnóstico presuntivo de muerte encefálica, hablamos de que es una lesión cerebral que es irreversible, y también dentro de las guías nos dicen que otra definición de irreversible es para la cual no se van a hacer ningún tipo de intervenciones para revertirla. ¿Listo? Dado que son futiles. ¿Listo? Les traje también esta pintura que es de Paul Bruegel el Joven, es un pintor español, en el cual habla de los estragos de la muerte. Y es como una alegoría, pues la gente que hace análisis de arte hablan que es una alegoría como al jardín de las delicias del Bosco, pero hablando de cómo es el espectro de la muerte, tanto en, en todos los niveles sociales, y cómo éstas llegan y tocan a la puerta pues, de cualquiera de las personas que hacen parte del universo como tal. Incluso pues hay dentro del cuadro pues bastantes formas en las cuales llega la muerte a cada una de las personas que hacen parte de él. De hecho, es una guerra lo que representa, en la cual pues hay muchos barcos naufragados allá, por allá como en el tercer plano de la obra, ¿sí? Hay una capilla que se encuentra abandonada y, por ejemplo, acá en primer plano pues uno puede ver como pues una fila de cadáveres que se enfilan, que los enfila el ejército de la muerte en un túnel que parece un féretro, ¿sí? Otra de las cosas dentro del universo de lo que trata de pintar Peter Bruegel es, por ejemplo, cómo llega la muerte también a los niños. Por ejemplo, acá aparece un perro, el cual está haciendo, pues, está devorando a un niño muerto. Otra de las cosas medio afectivas que tiene este cuadro es que acá hay una pareja de enamorados en la cual hay alguien atrás tocando el laúd, y cómo la muerte a ellos, de todo lo que ocurre en el paisaje, no los atañe. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, existe una definición filosófica que depende también de la corriente del pensamiento. Dentro del dualismo, que era lo que hablaba Platón y Descartes, que decían que pues nosotros somos un cuerpo y somos un alma, ¿sí? Eh, Dentro de la cual pues el alma hace esa parte inmortal de lo que somos los seres humanos, y cuando ocurre la muerte pues nos deshacemos como de esa parte mortal que es el cuerpo, pues, y trascendemos a otro, pues, a otro plano.
Dentro del materialismo, que es una corriente un poco más objetiva, que viene más desde la ilustración para acá, es la extinción definitiva de la conciencia y la identidad. ¿Listo? Otra de las definiciones filosóficas viene del existencialismo, que la muerte la define la existencia humana y le da sentido a la vida. Y esto era lo que hablaban Heidegger y Sartre, Heidegger desde una perspectiva un poco más pangermánica y Sartre desde el existencialismo francés. Eh, Esto que les puse acá es un grabado de Gustave Doré, que es una fiera la cual está devorando, más bien está como vomitando cuerpos humanos. Lo que no les dije fue la explicación de por qué les puse acá a Caravaggio con la cabeza de Goliat. Pues cuentan pues, la gente que hace historiografía del arte, cuentan que este cuadro es bastante nostálgico en cuanto a sus tonos de luces, porque lo que realmente quiere resaltar es la nostalgia que Caravaggio le imprime, porque creen que es la última de sus obras. De hecho, es David con la cabeza de Goliat y una espada. Pues todos sabemos que David no mató a Goliat con una espada. David lo mató con pues, con una roca. ¿Sí? Entonces, lo que hablan es que como un como un espectro de la nostalgia de la vida que quiere representar Caravaggio en esta obra. ¿Listo? Una definición sociocultural que tiene la muerte que se interpreta de manera diferente en cada cultura y en cada religión, pero dentro de lo que hay como un común, dentro del factor común en todas las culturas y en todas las religiones, es que bien sea es el fin absoluto o es una transición o una transformación, como, pues, como lo que se cree ahora en nosotros que somos un país pues, de ascendencia más judío-cristiana. Pues creemos que el alma pues hace parte, es esa parte inmortal de nosotros y que trasciende a un plano existencial un poco más, pues, un poco menos mortal, pues. Listo. En cuanto a la historia de cómo se hizo el diagnóstico de la muerte encefálica, el concepto viene de los 50, en 1950, cuando Mollaret y Goulon notaron que había ausencia de reflejos de tallo en pacientes con lesiones cerebrales catastróficas. Eh, Ellos hablaban de lesiones cerebrales catastróficas como lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, como hemorragias subaracnoideas masivas, ¿listo? Y se dieron cuenta que estos pacientes no presentaban ningún tipo de respuesta de tallo. En 1968, ante estos hallazgos que encontraron Mollaret y Goulon en la escuela de Harvard, ellos publican unos estándares para definir cuándo el cerebro está muerto, cuándo existe como tal una muerte encefálica. Y de ahí se crea una comisión presidencial que define la muerte encefálica como la hora de muerte del paciente, al menos en Estados Unidos, listo, o sea, como la muerte definitiva. Entonces, en el momento en el que se diagnostica con los estándares de la escuela de Harvard, ellos definen que esta es como tal la muerte orgánica en general. En 1987 se publican los primeros lineamientos para definir la muerte encefálica pediátrica y de ahí en adelante pues han venido algunas modificaciones y las últimas publicaciones fueron de las que les voy a hablar acá, que son las guías para definir la muerte encefálica en población adulta y en población pediátrica, que fueron publicadas en American Academy of Neurology. ¿Listo? Bueno, para definir que yo tengo un paciente con muerte encefálica, tengo que tener bastantes prerequisitos para poder definirlo. Entonces, primero, el paciente tiene que estar en un estado de coma, pero un estado de coma no es simplemente que el paciente presente una escala de Glasgow por debajo de 6, no, el paciente tiene que presentar una escala de coma de Glasgow de 3, ¿listo? El paciente tiene que tener ausencia de reflejos de tallo y no tiene que tener ningún tipo de respiración espontánea. Todas las respiraciones que el paciente presente tienen que estar asistidas por un ventilador. ¿Listo? Otro de los criterios importantes para yo definir que un paciente está en muerte encefálica es que yo tengo una etiología conocida que puede causar una lesión cerebral catastrófica, bien sea un trauma craneoencefálico, bien sea un ACV isquémico, ¿listo? Porque de otra manera no puedo declarar una muerte encefálica porque existen múltiples mimics o prácticamente farsantes de la muerte encefálica que me pueden dar falsos positivos y que yo pueda diagnosticar erróneamente un paciente con muerte encefálica. ¿Listo? Dentro de los prerequisitos que yo tengo que tener es que primero, y es algo que yo siempre le recalco a los estudiantes, es que para hacer cualquier tipo de valoración neurológica,
todos los pacientes tienen que estar perfectamente reanimados. Y al estar reanimados, incluso para el diagnóstico de muerte encefálica, pues la guía básicamente nos propone que el paciente tiene que tener una presión arterial sistólica por encima de 100 y una presión arterial media mayor o igual a 75 milímetros de mercurio. Esto es un cambio, de hecho, de la guía del 2011, porque en la guía del 2011 no existían estos dos criterios como necesarios para, para el diagnóstico de muerte encefálica, sino que alguno de los dos tenía que presentarse y ya con esto yo podía hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Pues resulta que esto, para darle una mayor certeza a la reanimación que se le ha venido a dar al paciente, pues se tomó ahora y pues es lo que se encuentra vigente en la guía de ahora. En cuanto a los niños, ellos tienen que tener una presión arterial sistólica y una presión arterial media también por encima de su percentil superior 5. En cuanto a la temperatura es un tema bien complejo en cuanto a cómo lo define la guía. Ellos dicen que el paciente debe tener una temperatura mínima de 36 grados si el paciente no se ha sometido a un protocolo de hipotermia terapéutica. Si el paciente ha requerido un protocolo de hipotermia terapéutica, primero, yo no debería establecer un diagnóstico de muerte encefálica porque es otro de los mimics que me puede dar un falso positivo del diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, ¿qué pasa en esos pacientes que fueron sometidos a un protocolo de hipotermia terapéutica como protección neurológica? A esos pacientes yo lo que hago es eh, valorarlos en 24 horas cuando ya no están, o sea, en el rewarming, en el recalentamiento del paciente, yo los valoro 24 horas después. Hago un nuevo examen clínico y determino si el paciente me cumple o no me cumple criterios de muerte encefálica. Y si me cumple criterios de muerte encefálica, la temperatura mínima que debe tener este paciente es 35,5. ¿Listo? Bueno, otro de los prerequisitos que tiene que tener el paciente es que el paciente tiene que estar libre de en al menos 5 vidas medias de todos estos medicamentos, bien sea los antibióticos aminoglucósidos como el etambutol, la isoniazida, los aminoglucósidos, perdón, el etambutol, la isoniazida, las tetraciclinas, los medicamentos anticomiciales, los relajantes musculares, las benzodiazepinas y cualquier depresor del sistema nervioso central debe tener al menos 5 vías medias libres. Y dentro de la nueva guía, porque en las guías previas no hablaba de cuánto tiempo, sino ellos dicen que bueno, que en caso tal de que yo no tenga certeza de cuánto tiempo lleva el paciente, yo debería hacerle un examen en el cual yo mido la concentración de esta droga en sangre y si esta droga en sangre ya no está en niveles terapéuticos, yo puedo asumir que el paciente ya está libre del medicamento, ¿listo? Esto es válido para algunos medicamentos sedantes como los barbitúricos y también para el alcohol, ¿listo? Bueno, ¿qué otros prerequisitos tendría que tener el paciente? Pues ya, como ya les hablé, tenemos que excluir la intoxicación o que el paciente esté bajo el efecto de anestésicos o analgésicos o cualquier tipo de paralizante, ¿listo? En cuanto al alcohol, hay niveles mínimos y ellos hablan en la nueva guía de menos de 80 miligramos decilitro, ¿listo? Siempre excluir la parálisis farmacológica y lo otro que tiene que tener es que el paciente tiene que estar compensado desde de su parte metabólica lo más óptimo posible. ¿Listo? Estamos hablando de alteraciones ácido-base, alteraciones endocrinológicas, alteraciones electrolíticas. ¿Listo? Siempre tiene que garantizarse que el paciente está en los niveles más óptimos posibles y en los niveles más fisiológicos posibles para yo determinar que el paciente presenta muerte encefálica. Porque todas estas alteraciones pueden mimetizar una muerte encefálica y hacer un diagnóstico apresurado en un paciente que no presenta este diagnóstico. ¿Listo? Esto de la etiología es bastante importante y es un punto es un punto que quiero enfatizarles porque uno no puede hacer un diagnóstico de muerte encefálica si el paciente no tiene una etiología conocida, el paciente con una alteración de conciencia no explicada, por más de que no presente reflejos de tallo, por más de que no muestre respiración espontánea y que se encuentre en Glasgow T3, yo no debo hacer un diagnóstico de muerte encefálica hasta no determinar la causa de su alteración neurológica. Siempre se tiene que tener una causa conocida, ¿listo? ¿A qué pacientes yo no debería hacerles un diagnóstico? A los pacientes que todavía presentan algo de alteración, alguna evidencia de alteración de la conciencia, si el paciente presenta algún tipo de respuesta motora que no sea mediada por vía espinal, ¿sí?
o que presente en alguno de sus niveles, no presente pues reflejos de tallo en cualquiera de los nervios craneales, pues, ¿sí? Y lo mismo, lo que les digo, si el paciente no tiene causa conocida, yo no debería hacer el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Listo? Dentro del examen clínico, entonces, dentro del examen clínico, ¿yo qué debo incluir para valorar a mis pacientes con sospecha de muerte encefálica? Entonces el paciente tiene que estar en coma definido como el paciente con una escala de coma de Glasgow de 3, ¿listo? Que tenga ausencia completa de respuesta motora y tanto facial y de las 4 extremidades, si se le aplica 2 estímulos dolorosos en 2 regiones en las 4 extremidades. Dentro del examen clínico uno tiene que ser muy juicioso y hacer un examen clínico en 2 puntos dolorosos en cada una de las extremidades para determinar que el paciente pues no tiene ningún tipo de respuesta motora. ¿Listo? Lo que sí yo debo diferenciar del paciente con muerte encefálica es los reflejos que se pueden presentar, ya sea por desconexión como tal del cerebro, que son los reflejos de Lázaro, las flexiones patológicas y demás, que estos no constituyen una respuesta motora per se. ¿Listo? O sea, o no están contemplados, o más bien no descartan mi diagnóstico de muerte encefálica. ¿Listo? Y como les venía hablando, pues tiene que haber una reflexia del tallo cerebral, que ya les voy a hablar de qué tipo de reflejos debemos evaluar en el paciente con la sospecha clínica. ¿Listo? Primero, yo debería evaluar el reflejo pupilar. ¿Listo? El reflejo pupilar me va a hablar de la integridad o no integridad del mesencéfalo. ¿Listo? Bien sea por estimulación directa, no tengo que tener ningún tipo de respuesta en el paciente con muerte encefálica, bien sea por estimulación directa o consensual, ¿listo? Hablar de que existe alguno de estos reflejos a nivel del paciente que sospechamos muerte encefálica, indicaría y descartaría como tal el diagnóstico. El reflejo corneal, que me va a hablar de la integridad del puente, cuya aferencia pues es dada por el nervio trigémino y cuya aferencia me la va a dar el nervio facial, que se encuentran pues sus núcleos en la porción más dorsal del puente como tal. Entonces esto me va a hablar de que esta parte también pues estaría lesionada. Bueno, la guía dice que yo a todos los pacientes con sospecha de muerte encefálica debería hacerle exámenes, pues tendría que hacerle respuestas oculocefálicas y pruebas calóricas vestibuloculares. ¿Listo? En estos pacientes, pues yo tengo que garantizar, como son pacientes que no se encuentran diagnosticados como tal con muerte encefálica, siempre tengo que garantizar la seguridad del paciente. Y para hacerle unas pruebas calóricas, yo tengo que garantizar que el paciente se le va a hacer una otoscopia primero para garantizar que la membrana timpánica esté indemne. Al estar indemne, pues yo tengo pues el permiso pues para hacerlo, ¿listo? Dentro de las guías, hablando de permisos, dentro de las guías ellos son muy enfáticos en que el diagnóstico de muerte encefálica y el protocolo y los lineamientos que se tienen que seguir para el diagnóstico de la muerte por criterio neurológico no necesita un consentimiento de la familia porque pues existen pues vínculos afectivos que van a sesgar y que no van a permitir que el clínico siga con el curso pues como tal de los lineamientos de la muerte encefálica. Bueno, entonces hablando de los reflejos oculocefálicos y las pruebas calóricas, pues lo que yo tengo que ver es que en el paciente con muerte encefálica voy a tener los ojos de muñeca, que son los ojos fijos, que el paciente no va a presentar ningún tipo de sacada correctiva a ninguno de los niveles y a ninguna de las movilizaciones que yo le haga del cuello. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que independientemente de que el paciente se encuentre en una condición crítica y a pesar de que se sospeche una condición terminal, yo no debo lesionar al paciente. Entonces se tiene que garantizar que en el momento en el que se pueden hacer, en el que se van a hacer las respuestas o los reflejos oculocefálicos, el paciente no presente lesión espinal, el paciente pues se le pueda movilizar la cabeza, que no presente fracturas de la base del cráneo o de la unión cráneo-cervical que me impidan hacer este tipo de movilizaciones. ¿Listo? En caso tal, pues yo ya les diré qué lineamientos se pueden tomar. Y en cuanto a las pruebas calóricas, pues lo que se sugiere y lo que sugiere la guía es que al menos con 50 cc de agua fría se estimulen las dos membranas, se irriguen pues las dos membranas timpánicas y pues la idea es que yo no obtenga ningún tipo de respuesta. Recuerden que la respuesta esperada es que los ojos huyan del frío, ¿listo? Entonces se haga un nistagmo contralateral en los pacientes que se le haga una prueba calórica con frío.
El otro de los reflejos que se debería evaluar, pues es el reflejo, el gag reflex, ¿listo? Entonces, que es el reflejo que nosotros llamamos carinal, lo podemos evaluar y se tiene que evaluar en los dos niveles de la faringe, ¿listo? Entonces, yo sé que es difícil porque esos pacientes se encuentran acoplados a ventilación mecánica, pero eso es lo que dice la guía. La guía dice que pues yo tengo que evaluar el paciente a los dos lados. Y al no obtener ningún tipo de respuesta, pues yo sigo procediendo con mi examen clínico, ¿listo? Estos son los exámenes no, sino el examen físico que dice la guía que yo debo hacer a todos los pacientes con diagnóstico presuntivo de muerte encefálica. Bueno, en cuanto al test de apnea, el test de apnea va a ser mi prueba confirmatoria de que el paciente pues no tiene ningún tipo de función a nivel del tallo cerebral. ¿Por qué? Porque el test de apnea lo que trata es desde el punto de vista fisiológico, es tratar de estimular los centros respiratorios a nivel del puente y del bulbo raquídeo del paciente al provocar una hipercapnia del paciente y pues ya sabemos que los centros respiratorios responden a las altas concentraciones de CO2 y esto genera pues como tal la respiración y la ventilación mecánica. Pues. ¿Qué tengo yo que garantizar para que el paciente tenga un test de apnea adecuado? Pues lo mismo, tengo que tener el paciente adecuadamente reanimado con una normoxemia. Estos pacientes se tienen que someter a un protocolo 10 minutos antes de la aplicación del test de apnea a una preoxigenación con una FiO2 al 100%, ¿listo? Al paciente le tengo que garantizar una eubolemia y que esté normotenso en las mismas metas que les hablé en las diapositivas pasadas. Lo otro es que el paciente tiene que estar eucárbico, de 35 a 45 milímetros de mercurio, pues eso recuerden ustedes que eso depende de la altura. ¿Listo? Entonces, lo que les venía hablando, el paciente se debe preoxigenar con una FiO2 al 100% por al menos 10 minutos, se debe garantizar el pH, porque esto también nos va a hablar de que el paciente se encuentra adecuadamente reanimado desde el punto de vista hemodinámico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los targets del test de apnea? Los targets del test de apnea es que el paciente tenga una presión arterial de CO2 de más de 60 milímetros de mercurio y que aumente más de 20 milímetros de mercurio de su estado basal. Esto configura un test de apnea positivo y esto me haría ya y me confirmaría como tal en mi paciente con ausencia de reflejos de tallo en un coma profundo en Glasgow de 3 que el paciente presenta una muerte encefálica. No necesitaría ningún otro tipo de prueba confirmatoria, pero ya les voy a hablar de algunas particularidades que se deben hacer para cuando esto no sea posible seguir esta línea pues, de pensamiento. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer en cuanto a los pacientes particularmente hipercárbicos, que son otras de los pacientes que uno debería tener en cuenta? En los pacientes hipercárbicos solo se tiene en cuenta este criterio, pero al tener en cuenta este criterio no te configura un test de apnea positivo y este paciente debe ir a prueba complementaria. ¿Listo? Entonces, ¿hay razones para declinar un test de apnea? Sí. Que el paciente presente al menos una respiración espontánea, lo cual me diría que no cumple definición de muerte encefálica, entonces el paciente pues se debe reanimar como un paciente convencional con lesión cerebral. ¿Listo? O que el paciente durante el protocolo, que el protocolo dura 10 minutos y el paciente no debe presentar dentro de 10 minutos más que reflejos de Lázaro, reflejos mediados espinales y nada más. ¿Listo? Pero el paciente no debería presentar una respiración espontánea. Bueno, que el paciente se desature por debajo de 85. No debería desaturarse el paciente porque pues, esto me impediría como tal llevar a cabalidad el test de apnea que la tensión arterial no se pueda garantizar durante todo el margen de duración del test o que el paciente presente arritmia o inestabilidad hemodinámica. En esos momentos yo debería abortar el test de apnea porque el test de apnea no sería confiable. ¿Por qué? Porque no estaría garantizándose toda la reanimación óptima para este paciente. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, entonces esto es lo que les quería hablar. Entonces, los exámenes complementarios para hacer el diagnóstico de muerte encefálica no deben ser una vía, no deben ser un atajo para el diagnóstico de muerte encefálica. Estos exámenes complementarios únicamente se deben realizar al paciente que no se puede llevar a cabalidad el test de apnea, ¿sí? No sustituyen ni el juicio clínico ni sustituyen el examen clínico. Solo se deben emplear cuando el paciente presenta descompensación hemodinámica, el test de apnea no es posible realizarse, o incluso en los pacientes, como les había hablado en la parte de los reflejos
oculocefálicos y oculovestibulares. Si alguno de estos test no se puede hacer porque el paciente presenta trauma espinal, porque presenta alguna otra condición que me contraindique la realización de estas maniobras, en ese momento, como mi examen clínico no fue completo ni adecuado, yo debería apoyarme en un examen complementario. Porque todos estos, o sea, todos estos lineamientos se tienen que cumplir para que se lleve a un diagnóstico de muerte encefálica de precisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué indicaciones hay para la realización de exámenes complementarios? La incapacidad para corregir los desajustes metabólicos, bien sea que el paciente haya tenido una disnatremia de muy difícil control, que el paciente presente una alteración hemodinámica que no permita la realización del test, lo que les hablaba de la incapacidad para realizar la examinación clínica completa, como por ejemplo que yo no pueda hacerle los reflejos vestibuloculares o o oculocefálicos, ¿listo? Si persiste duda sobre si la actividad motora del paciente es mediada por vía espinal, o sea, lo que les digo, estos reflejos de Lázaro que presenta el paciente, si son realmente mediados vía espinal, que eso no me descartaría mi diagnóstico de muerte encefálica, pero si yo tengo la duda, pues lo que puedo es apoyarme de un examen complementario. Y lo otro, pues lo que ya les hablé, que es la descompensación durante el test de apnea. Bueno, dentro de lo que ya anuncia la guía descarta, porque antes había pues un gran mamotreto de exámenes que se podía usar como prueba complementaria, la guía solo conserva tres exámenes de precisión como pruebas complementarias a los pacientes que no se les puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica clínicamente. La guía se queda con el Doppler transcraniano, que es de lo que les voy a hablar acá. La guía se queda con la angiografía cerebral de 4 vasos y la guía se queda con los exámenes de medicina nuclear. Con estos tres exámenes yo puedo hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Ellos descartan el electroencefalograma y lo descartan sobre todo en niños. Ellos dicen que no es una prueba de precisión, que es una prueba que puede estar muy sesgada por la descompensación hemodinámica del paciente, directamente lineamientos que se le hayan dado para el manejo de la presión intracraneal del paciente. Entonces, que no es una prueba fiable por la cual uno pueda hacer un diagnóstico. Descartan la angiografía mediante resonancia y descartan el angiotac convencional también como prueba complementaria en la nueva guía. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con estas imágenes de acá? Cómo es la marcha del paciente con lesión cerebral severa que presenta alteraciones en el flujo a nivel cerebral. Como mis compañeros residentes, tal vez los R1 de pronto no están familiarizados con estas curvas, pero los otros sí, que esto es una curva del flujo de la arteria cerebral media mediante Doppler transcraniales. Estas curvas pues presentan un pico sistólico y todo esto que ocurre después de este pico sistólico ocurre como la tasa de flujo en diástole que presenta el cerebro. Entonces, conforme va aumentando la presión cerebral, esta tasa de flujo en diástole se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque estas son presiones mucho más bajas y al aumentar la presión intracraneana, pues son las primeras presiones que va a vencer la presión intracraneana. ¿Listo? Conforme va avanzando, pues avanzando la presión intracraneana y va aumentando, como ocurre en los pacientes con muerte encefálica, pues ocurren flujos reversos en diástole del paciente y solo ocurre circulación en pico. Si ustedes se pueden dar cuenta, si uno traza una línea de tiempo de estos 5 latidos, pues uno se da cuenta de que la perfusión del cerebro ya está severamente comprometida. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea de tiempo en el margen de esta imagen, yo ya me doy cuenta de que la perfusión cerebral, o sea, de que el paciente solo está perfundiendo en momentos muy aislados, ¿sí? Entonces, estos son los hallazgos que yo podría encontrar en mi paciente con muerte encefálica y que también podrían confirmar, porque no solamente el silencio dentro del Doppler transcraniano es diagnóstico de muerte encefálica, sino que estas alteraciones del flujo tan severas ya me hablan de que hay una interrupción como tal del flujo normal y que el cerebro pues obviamente no se está perfundiendo, que es al final de cuentas lo que yo necesito ver en la prueba complementaria. Conforme avanza el proceso patológico de la enfermedad, existen unos picos que ya no solo son, o sea, ya no existe solo como tal el flujo reverso diastólico dentro de las ondas, sino que ya solo se ven los picos sistólicos y hay un pico, de hecho, diastólico reverso, o sea, que me habla de una alteración severa de la hemodinámica cerebral. Y ya conforme en los estadios finales, pues yo lo que puedo ver es un silencio a nivel de la onda del Doppler. ¿Listo?
que este también pues obviamente me configura un diagnóstico de muerte cerebral. En la angiografía, pues la angiografía es el examen de elección, es el gold estándar para el diagnóstico como examen complementario. Se hace una angiografía de 4 vasos y lo que se hace es que se canaliza las arterias carótidas comunes y al infundir el medio de contraste, pues yo lo único que voy a ver es la infusión de la circulación extracraneana. Entonces, pues eso también me configura un diagnóstico como tal de muerte encefálica. Dentro de la medicina nuclear es bien interesante porque ellos instilan, ellos irrigan con un isótopo y ellos dicen que con certeza se puede definir una muerte encefálica con 2 signos que están aquí, que aquí se los muestro, que es el signo, uno es el signo de la bombilla vacía, que hablan de que el cerebro, pues ustedes bien sabrán, es uno de los órganos con más tasa metabólica a nivel del cuerpo humano. Entonces, pues el cerebro en medicina nuclear debería verse negro. De hecho, es uno de los focos que se ven más negros en los estudios de medicina nuclear. Pero pues si ustedes se dan cuenta acá no, pues no me pinta absolutamente nada. Entonces ellos hablan de que es el signo de la bombilla vacía. ¿Listo? Y el otro signo que con una sensibilidad superior al 92% también me va a configurar un diagnóstico de muerte encefálica es la nariz caliente, porque eso habla de que solo hay circulación en el cuello, o sea, hasta el cuello de la circulación extracraneana. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la legislación, ya para terminar, esta charla la hice muy sucinta. En cuanto a la legislación en Colombia para el diagnóstico de muerte encefálica, está el decreto 2493 de 2004, que es un decreto que es básicamente para el diagnóstico de la muerte encefálica y qué lineamientos se tienen que seguir en Colombia para direccionar a estos pacientes a una red de trasplante de órganos. ¿Listo? Dentro de la ley colombiana dice que nosotros tenemos que hacer, como clínicos, tenemos que examinar estos 7 reflejos y ante la ausencia de cualquiera de ellos se debe emplear una prueba complementaria. ¿Listo? En el artículo 13 dice que se puede realizar procedimientos, esto no es directamente tomado de la ley, pero sí es algo que parafraseé del artículo 13 de como tal el decreto, que se puede realizar procedimientos de mantenimiento y sostenimiento para mantener la viabilidad de los órganos como potencial donante únicamente a los pacientes que ya se les hizo un diagnóstico de muerte encefálica. ¿Listo? Con causa conocida. Ellos también hablan y enfatizan en la causa conocida de la lesión cerebral catastrófica. Bueno, esto sí tiene un poco más de condiciones. La ley colombiana pone un poco más de condiciones para la realización del diagnóstico de muerte encefálica en el paciente por debajo de los 2 años, porque ellos hacen la acotación por debajo de 2 años. En cambio, la guía me dice que yo para hacer un diagnóstico de muerte encefálica puedo hacerlo a partir de las 37 semanas de edad, incluso en los prematuros, cuando ellos cumplen la edad por encima de 37 corregida, yo ya puedo seguir los lineamientos que ya les mencioné, que fueron todos los de la guía. ¿Listo? En cambio, dentro de la ley colombiana, ellos dicen que por debajo de los 2 años, ¿listo? Por debajo de los 2 años ellos hacen la acotación de edad. Entonces, que el paciente tenga la presencia de actividad motora de origen espinal espontánea, que eso no invalida el diagnóstico de muerte encefálica. Lo que sí, respecto a la observación y respecto a las particularidades respecto al paciente pediátrico, es que al paciente se le tienen que hacer al menos 2 valoraciones en 12 horas, en 24 horas, perdón, en los pacientes pediátricos. Al paciente adulto se tiene que hacer únicamente una valoración después de 24 horas de que yo ya establezco que el paciente puede progresar a una muerte encefálica. ¿Listo? Dentro de la ley colombiana hay una acotación que ellos dicen que de 7 días hasta 2 meses de edad, ¿listo? Que se tienen que hacer mínimo 2 exploraciones clínicas, pero recuerden que lo que yo les dije de la guía descartó el electroencefalograma como una prueba complementaria, pero dentro de dentro de la ley colombiana dice que se tienen que hacer por lo menos 2 exploraciones clínicas y electroencefalogramas a los pacientes menores de 2 años. ¿Listo? Esto es válido únicamente para los niños que son mayores de 2 años y mayores de 2 meses, perdón, y menores de 2 años. ¿Listo? Que se tienen que descartar diagnósticos como la encefalopatía hipóxico-isquémica, y en los niños de más edad se tienen que hacer los mismos lineamientos que se hacen para el diagnóstico en los adultos. ¿Listo?
Bueno, y ya para terminar, pues les traje el último cuadrito. Esta es La hermana enferma, que es un, es un cuadro de Edvard Munch, un pintor impresionista, en el cual él retrata, él como sobreviviente, retrata la nostalgia que siente cuando ve morir a su hermana, él como sobreviviente de la tuberculosis, retrata la nostalgia que le da ver morir a su hermana, esta quien está a su lado, es la tía que cuidó a la hermana hasta su fallecimiento. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, bueno, muy bien, estuvo resumida la charla, pero al grano, ¿no? Al grano, muy bien. Eh, pues voy a repetir lo que ya he dicho en anteriores oportunidades sobre este mismo problema. Realmente el asunto de la muerte encefálica no existiría si no existieran los ventiladores. O sea, si estamos en Caparrapí o en una vereda, o si es un médico general que está en la casa de un enfermo, pues ahí no vamos a hablar de muerte encefálica, porque esto se refiere a pacientes que están intubados y que le estamos dando apoyo ventilatorio. O sea, que la muerte, como usted lo mencionó, una cosa es el diagnóstico de, el diagnóstico es decir que el paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, sería la muerte clínica, ¿cierto? Como usted lo mencionó. Pero, ¿qué fue lo que teníamos hasta los años 50? Cuando, como usted menciona, pues no habían ventiladores. Entonces, después de que aparecen los ventiladores que prolongaron el apoyo respiratorio, es donde vino el problema porque algunas personas evolucionaban a la ausencia total de muerte, pues ausencia de reflejos de tallo, y entonces, ¿hasta qué punto esa persona está viva o hasta qué punto está muerta? Entonces, ahí es donde viene el dilema, y cuando cumple estos requisitos, pues entonces decimos que está muerta. O sea, que una persona está muerta cuando su cerebro está muerto. Eh, Porque ya, si uno está, digamos, si a uno lo llaman cuando uno es de daño rural, y no que falleció alguien, entonces para que certifique que está muerto. Entonces lo que certifica, pues realmente ausencia de signos vitales, ¿sí? Que está frío, y inicialmente la persona que fallece, pues está sin tono, ¿no? Atonía. Pero después de unas 6 horas las personas El se ponen rigor. rígidas. Hay la rigidez cadavérica, ¿cierto? Eso es variable, y esa rigidez, como dicen, se pone tieso, se, se, se ponen rígidas las extremidades, y eso puede durar 24 horas y algunas personas más, esa rigidez cadavérica. Entonces, en esos casos la cosa es fácil de hacer el diagnóstico de muerte, porque más adelante pues el asunto es que es la putrefacción, la gente empieza a oler a feo, eso es natural, por eso digamos que en la cultura la gente le hacen velación. Velación es porque de pronto, ¿qué tal que no estuviera muerto? Y estuviera de parranda. No, estuviera muerto, y realmente eh, usted sabe que había catatonia y bueno, Catatonia, muchos cuentos sobre la gente que entierran viva y que catalepsia. exacto. Entonces, que no era que estuviera muerto. Esa es la creencia. Obviamente que si usted es un médico acucioso y ve que las pupilas están buenas, así tenga catalepsia o que tenga lo que sea, tiene que estar respirando y estar con temperatura y con reflejos pupilares, por lo menos, ¿cierto? Entonces ahí no lo pueden engañar a uno. Este, entonces el asunto viene cuando tiene el paciente cuando el paciente lo intuban, entonces estamos ante un problema de que si el paciente, si hay una causa muy lógica, como usted mencionó, un disparo en la cabeza que pasa por el tallo cerebral o estructuras demasiado vitales, pues es bastante evidente y muy poco probable que esa persona esté viva. Eh,
pero hasta que uno no verifique personalmente la ausencia de estos signos vitales, pues no podemos hacer ese diagnóstico. Hay unas cositas que la otra vez entramos en controversia con los doctores de trasplantes, los que van en la noche a veces a los hospitales, mencionaban de que no es necesario, según las nuevas guías, lo de la hiponatremia, porque ustedes saben que los pacientes que están en UCI hacen hiponatremias. Y entonces, en esos casos, la hiponatremia pues nos confunde el diagnóstico. ¿Qué decía? No le capté bien la idea. O sea, ¿usted hay una tolerancia, algún límite, David? Sí, sí, profe. De hecho dice que no, o sea, que incluso los pacientes es normal, de hecho, que hagan diabetes insípida en muerte encefálica. Claro. Entonces, ellos dicen que el sodio tiene que llevarse a los parámetros que el paciente permita llevarlos, pero que sin embargo el paciente no pueda, o sea, que no se pueda garantizar el sodio, pues lo que se tiene que garantizar son los otros parámetros, las alteraciones ácido-base y las alteraciones endocrinológicas, o sea, es lo único que se tiene que mantener. De resto, pues no se tiene que reanimar como tal el paciente en función del sodio, no. O sea, Listo. no se tiene que retrasar el diagnóstico, quiero decir. Sí, y lo otro que usted mencionaba era los pacientes hipercárbicos, o sea, esos que tienen EPOC. Sí, ¿Cierto? señor. Entonces, Esos esos que tienen EPOC, entonces los resultados de CO2 van a estar alterados y ellos van a estar alterados, son más entonces, tolerantes a la hipercarbia, porque en sí, señor. últimas lo que, digamos, el test de ANA lo que pretende es determinar que una persona obligatoriamente con una hipercarbia de 66 debe respirar. Sí, señor. O sea, y si no es porque está muerto. Ujú, Pero sí, como estas señor. personas que tienen EPOC están acostumbrados a tener niveles altos de CO2, ahí es donde surge la La controversia, sí, dificultad. señor. Entonces, como son pacientes, como les había hablado, como son pacientes que no es fácilmente interpretable el test de apnea, son los pacientes que realmente deberían ir a prueba complementaria. Claro. Pues por esta condición, ¿no? Sí, pero bueno, si uno ve los casos, o sea, como si uno deja pasar el tiempo, los pacientes se ponen fríos, o Ujú, sea, se muere y entonces lo único es que el asunto es que el corazón sigue latiendo y la persona pues está respirando porque el ventilador le da respiración, pero el corazón está latiendo. Entonces, mientras esté latiendo, pues está, digamos que tenemos un parámetro que nos dificulta hacer el diagnóstico, porque cuando va el paro cardíaco definitivo, sí. irreversible, pues ya está más claro que nada. Este, entonces, bueno, eh, me pareció chévere. En otros compañeros suyos se han puesto a hablar de los pares craneales uno por uno para recordarnos la anatomía y el funcionamiento de cada uno de estos reflejos, pero bueno, muy bien. Si hay preguntas o hay acotaciones, comentarios, gracias. A ver, David Gómez, ¿qué dice? Buenas noches a todos. Estuvo muy Gracias. buena ¿ahí me escuchan? Sí, Estuvo muy buena la charla. No, solo varias preguntas. Y bueno, una aclaración al final. Monch, en realidad el cuadro se llama La niña enferma y sí es la hermana del pintor que murió por tuberculosis y él la refractó, pero es la niña enferma. Ah, sí, Eh, qué pena, sí. y pues el hombre es conocido por la pintura del grito, que es como lo más representativo de Munch, que es uno de los impresionistas noruegos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería saber si encontraste algún límite de edad. Yo en algún momento revisé el tema y es interesante porque la guía colombiana pone un límite de edad, pero cuando uno ve los pacientes en el hospital eh, y habla con la persona de trasplantes, ella amplía un poco más el límite de edad si el donante o la persona que va a recibir la donación está en un rango de edad similar. Entonces, no sé si encontraste alguna edad y algunos criterios para prolongar ese rango de edad que está en la legislación colombiana. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es la guía en que dices que
el Angiotag ya no tiene suficiente respaldo. ¿Es una guía de qué hospital o de qué país? No, es la guía que publicó el 2023 American Academy of Ah, Neurology. ok, ok. Y la otra pregunta es si alguno, no sé, de pronto sabe cuál es la diferencia entre fenómeno de Lázaro y signo de Lázaro. Porque a veces erróneamente es algo que se coloca en las historias clínicas como radiculopatía y dolor radicular, que es distinto. Entonces no sé si alguien sabe cuál es la diferencia entre fenómeno de Lázaro y signo de Lázaro, que son dos cosas distintas y erróneamente a veces lo ponemos en la historia clínica creyendo que es lo mismo. Y ya. Bueno, entonces, en cuanto a la edad, pues no existe como tal una edad límite. No existe en la última guía, porque la guía de hecho recopila las otras guías, y no existe como tal una edad límite del paciente que vaya a entrar a protocolo de donación de órganos. Ya. Lo que sí hacen la acotación es que en los neonatos, o sea, en el paciente prematuro no se pueden hacer los mismos lineamientos y que el paciente debe ser llevado hasta que tenga una edad corregida por encima de las 37 semanas. Es lo único que dice la guía respecto a la edad mínima. En Ok, cuanto a la edad máxima, no existe como tal que diga, pues como tal que contraindique el paciente, no. ok. Sí. Bueno, en cuanto a al signo de Lázaro o al fenómeno de Lázaro, pues existen dos formas. Entonces, el signo de Lázaro, que puede ser la actividad motora voluntaria que el paciente la presenta en el momento en el que se le va a hacer el test de apnea, que es el paciente que hace respuesta motora, ¿sí? Mientras que el fenómeno de Lázaro es el paciente que hace respuesta, o sea, hace como un retorno a la circulación espontánea, pero es un paciente que ha estado previamente en una parada cardiorrespiratoria. Exacto, exacto, o sea, muy bien. Entonces, sí, el signo de Lázaro es un reflejo de liberación medular que uno los ve en pacientes con muerte cerebral. Y el fenómeno simplemente se presenta más comúnmente en pacientes que hacen una muerte o un paro cardíaco, que están generalmente entubados. Entonces, hay un retraso en el retorno, en la precarga cardíaca. El paciente se diagnostica con un paro cardíaco y luego espontáneamente, sin maniobras de reanimación, vuelve a tener un retorno a la circulación espontáneamente, que es completamente distinto. Lo otro que les quería decir es que también me he dado cuenta que cuando se llama trasplantes, uno asume que el paciente que está infectado no es candidato a donación y sí, lo que hacen las personas es que trasplantan o digamos que salvan los órganos que se van a trasplantar y en el paciente que recibe el trasplante continúa en el mismo esquema antibiótico. Entonces, el que el paciente esté con una infección no es contraindicación para que no sea un donante, que también es algo que no, pues no, en mi caso no lo sabía hasta que hablé con la de trasplantes. Y ya, de resto no, pues muy buena la charla, muchas gracias. Bueno, Víctor, ayúdenos a aclarar. Hola, buenas noches. No, muchas gracias por la charla muy completa, digamos, específicamente a cosas nuevas, porque a veces cuando se dan las charlas, como se repiten los temas, porque es necesario, porque siempre hay nuevos residentes, pero pues es bueno siempre tal vez que las personas que vayan llevando nuevas, mucho más porque ahora hay grabaciones de estas charlas, vean la charla previa y traten de agregarle cosas nuevas para que también sea, digamos, como complementario y atractivo para los que ya han visto las charlas 10 veces o no sé cuántas veces ha visto el doctor Arias estas charlas. Pero bueno, eso por un lado, yo creo que para continuar con el tema de las preguntas capciosas o curiosas, me surgieron dos durante la parte de la charla final de David. Y la primera es si alguno ha visto investigaciones al respecto sobre, listo, ya sabemos qué es la muerte cerebral, más o menos bien cómo diagnosticarla y etcétera, pero ¿qué es qué detona la muerte cerebral desde el punto de vista anatómico y fisiológico, como topográficamente?
uno dónde podría, uno asumiría si de pronto está hacia el bulbo raquídeo, asumiría uno, pero qué parte específica o qué red neuronal o qué parte en realidad es la que, como qué switch o qué interruptor es el que se apaga para que un paciente pase de un estado de no muerte cerebral a un estado de muerte cerebral, que eso sin duda debe tener un momento exacto, ¿sí? Eh, Esa es como la primera pregunta, no sé. Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta el diagnóstico, que es un poco confuso, no sé si hayan visto otros tipos de, como de alteraciones, por ejemplo, se me ocurre pruebas moleculares por medio, digamos, de una punción lumbar. Un análisis de una punción lumbar de los pacientes que entran en muerte cerebral, qué diferencias pueden tener con pacientes que no están en muerte cerebral, por ejemplo. Si existiera la forma de hacer un diagnóstico molecular, que te dijera, bueno, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en humor vítreo, bueno, cualquier fluido, que dijera, este paciente está en muerte cerebral porque los niveles están por encima de, como cuando se habla de, no sé, de falla renal o etcétera. Entonces, no sé, esas serían como las dos preguntas que dejo ahí. No, no necesariamente es para que haya una respuesta en este mismo instante, sino que me pareció interesante la vez pasada las preguntas que generen algo de curiosidad en todos para que de alguna manera, creo que así surgen las preguntas que llevan a hacer estudios, investigaciones, así sean investigaciones pequeñas e individuales, que de pronto uno no tenga la respuesta ahora, más adelante, sí, pero bueno, eso es como lo que quería aportar. Andrés, De Lima tiene la respuesta. Vea. No, hombre, nada. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, primero, David, gracias. Sí, me pareció chévere porque pues, fue como conciso, pero dio datos muy precisos en la charla. Eso, chévere. Yo solo quería de pronto, pues, como aportar algo. En la parte de las pruebas calóricas vestibulares, me gusta siempre como aclarar, porque siempre hablamos de agua fría, agua caliente, y casi nunca se especifica qué es frío y qué es caliente. Y pues nos falta el día que tampoco es meter agua hervida, ¿no? Ni agua de la nevera, porque no es adecuado eso. Entonces quería como aclarar que cuando hablamos de fría, hablamos de un agua que esté más o menos a una temperatura de 30 grados centígrados y caliente entre 42 y 44 grados centígrados. O sea, es un agua más bien tibia y un agua, yo creo que en Bogotá el agua de la llave sale a 30 o menos, entonces yo creo que realmente es más esa como referencia para que la tengan en mente cuando pues en algún momento tengan la necesidad de hacer estas pruebas. Y bueno, yo no sé, Vic, no sé si, pues, como dices, es una pregunta que haces porque a lo mejor has leído algo al respecto o más bien tienes también como la duda e interesante de pronto eventualmente discutirla. Yo no sé si hay un punto anatómico específico, más que eso, lo que siempre estaba en mi mente es básicamente cuando, pues, generalmente las causas que llevan a muerte cerebral, pues, generan básicamente un edema cerebral masivo y generalizado. Entonces, cuando este edema produce que el aumento de la presión intracraneal sea tan grande como para que impida, pues, el riego sanguíneo, la irrigación, pues esto lleva básicamente a una isquemia generalizada y pues cuando esto afecta a los centros del tronco encefálico, además de que dejamos de ver los reflejos, pues se pierden estos centros de funciones cardiorrespiratorias básicas que se modulan en esta zona. Entonces, no sé si hay un sitio específico, yo creo que siempre estaba más ligado a eso, al juego de presiones y la dinámica de la sangre intracranealmente, dado estas presiones. Entonces yo creo que la muerte encefálica se alcanza cuando la presión intracraneal es tan alta que impide un riego sanguíneo mínimo básico para sostener la viabilidad del tejido neuronal, en este caso, o bueno, sobre todo cuando esto ya llega a nivel del tallo cerebral. Así lo pensaría yo, o así lo he pensado siempre. bueno, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo quisiera agregar algo. Diga Luis. Digamos como un sustrato anatómico, pues realmente que yo tengan, digamos, cuando uno está estudiando en este tema a veces, uno inclusive lo suele relacionar con la herniación uncal. Y en este caso, hay veces que también sucede esto, habla uno de las fases del deterioro rostrocaudal.
diencefálica temprana, diencefálica tardía, mesencefálica, protuberencial y vulvar. Y eso también ayuda como, por así decirlo, esquematizarlo dentro de la mente, cómo se va alterando primeramente el diencéfalo y cómo se va alterando incluso el patrón respiratorio de la persona. Y posteriormente cómo se van alterando, incluso uno va encontrando pupilas intermedias. Y cuando me puse a revisar ese tema, pues que uno muchas veces incluso lo relaciona, la herniación uncal, pues en distintas ocasiones lleva a la muerte encefálica, la gran mayoría de las veces. Y hay muchas cosas que todavía no se conocen en el sustrato anatómico, digamos que aún siguen en investigación, que uno se genera la pregunta, ¿no? Que la fase protuberencial, ¿por qué sean las pupilas de tal forma? Se tratan de dar unos sustratos anatómicos, pero me parece una buena forma también de parte de entender cómo va disfuncionando ese cerebro y es a través de las fases del deterioro rostrocaudal. Finalmente es herniación amigdalina, ¿no? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Sí, hay muchas cosas todavía por investigar. Ojalá que se detectara, así como dice, una prueba molecular que evitara confusiones, ¿no? Sería lo ideal. Eh, o sea, en el momento en que hay ya la lisis, ¿no? Ese punto irreversible, pues sería determinar el punto, ¿no? Ustedes ven eso, cada rato salen por ahí por noticias que por allá hace poco, bueno, hace poco, no hay como 2 años, que en Cartagena una niña que ya estaba en el velorio y de pronto empezó a llorar. No sé si escucharon esa noticia. Y entonces, ¿cómo hice? Ese fue un problema porque ya estaba muerta y bueno, ¿cómo fue que hicieron ese diagnóstico, ese médico? Un problema, finalmente la niña falleció, pero no sé hasta dónde sea misterio, novela o telenovela, pero Milagro. milagro también. Sí, sí, sí. Hablando de eso del signo de Lázaro, a mí sí un paciente, cuando yo era residente, un paciente se levantó de la camilla y me abrazó y estaba muerto. Ese día sí me pegué un susto muy bravo. Entonces, porque además era cuando le estábamos haciendo el test de apnea, ¿no? Y la apnea, pues ya llevaba como 4 minutos, estaba totalmente cianótico. En aquella época no era obligatorio lo de que estuviera con oxígeno. O sea, uno le ponía oxígeno, pero no era obligatorio estarlo monitorizando. Entonces el paciente pues no es que se levantara, pero sí hizo flexión del tronco y los brazos, los que tienen prendida la cámara, los brazos se fueron así se acercaron, ¿sí? Y como yo estaba al lado del paciente, pues entonces el hombre me tocó y estaba rígido. Fue un susto muy grande. Se ha descrito que de hecho ese signo ocurre con algo de frecuencia justo durante el test de apnea, precisamente. A lo mejor hay Claro, algún tipo de claro, estímulo ahí. es precisamente ahí, ¿no? Ese signo de Lázaro. Bueno, muy bien. Entonces, damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Y miramos a ver si, como estamos atrasados en temas, de pronto mañana o si no, el jueves continuamos con los temas. Gracias. Descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, hasta Gracias, luego. feliz día. Gracias.